Dice la palabra del Señor: esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y esto es palabra del Señor. Usted puede tomar asiento en esta hermosa mañana. Podemos ver, cuando vemos esta palabra, que esta palabra es la que se utiliza para poder hablar sobre cómo fue que Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén 5 días antes de ser crucificado. Y algo bien característico de esta experiencia es que podemos ver que esta entrada es una entrada donde hay mucha fanfarria, donde las personas estaban emocionadas, ellos estaban adorando al Señor, estaban declarando que Jesús era el Mesías esperado. Ellos estaban reconociendo que Él era el que habían hablado los profetas, que venía para salvar al pueblo de Israel. Y en ese proceso, mientras Él entraba y las personas se rendían en adoración, ponían sus mantos, ponían palmas, le abrían su boca y adoraban y decían que este es el Hijo de Dios, que este es el que viene a poder salvar, a poder bendecir, vemos que se caracteriza por muchas emociones. Jesús en ese momento fue recibido como un rey, como el que se había estado esperando. Pero vemos que esa experiencia puede ser caracterizada por un recibimiento que era asombroso en el momento, pero que era solo superficial. ¿Por qué decimos superficial? Porque la mayoría de estas personas que adoraban a Jesús y que decían que Él era el que habían estado esperando y estaban tan alegres y gozosos en ese momento, son los mismos que 5 días luego comienzan a gritar y a decir: crucifíquenlo. Entonces vemos cómo estas personas eran movidas por sus emociones más que por su convicción, porque realmente no tenían un fundamento sólido. Su experiencia en seguir a Jesús era más algo basado en las emociones y en las circunstancias que ellos estaban viendo. Vemos cómo hubo un cambio. En tan solo 5 días hubo un cambio. Y entonces nos preguntamos, ¿pero qué es lo que pasó? ¿Por qué estas personas que adoraban a Jesús, que estaban seguros de que Él era el Mesías, cómo es posible que entonces días luego ellos sean los mismos que gritan crucifíquenlos, sean los mismos que están en la cruz viendo todo lo que está pasando y simplemente ya se olvidaron de todo? Y cuando vamos al contexto histórico y podemos estudiar un poco más profundo, podemos ver que lo que sucede es que Jesús no cumplió sus expectativas humanas. Jesús, ellos lo adoraban porque ellos pensaban que Jesús iba a venir a salvarlos en ese momento. Y la salvación que ellos pensaban que le iba a dar Jesús, era una salvación que estaba enfocada en que los iba a libertar de Roma. O sea que Jesús venía a hacer una revolución política y que entonces ya el pueblo de Israel no iba a ser más esclavo, no esclavo, pero no iba a estar por debajo del imperio romano.
Y entonces vemos que como cuando Jesús entra a la ciudad y comienza a predicar y comienza a hablar, ellos comienzan a darse cuenta que Él no cumple con las expectativas que ellos tenían. Y entonces comienzan a cambiar su perspectiva. Yo no sé si a usted esto le puede parecer familiar o si usted se pueda sentir identificado. Pero en esta mañana yo quiero decirte que muchos de nosotros somos iguales a estas personas. ¿Por qué? Porque venimos los domingos a la casa del Señor, abrimos nuestra boca, adoramos a Dios, pero tan pronto como sucede algo que no es lo que nosotros esperábamos o queríamos de Dios, entonces ya las cosas cambian. Ya mi adoración es dependiente de lo que Dios haga. Ya mi convicción de creer que Dios es todopoderoso y que es capaz de hacer todo, se determina porque a lo mejor no hizo lo que yo quería. Y vemos qué es lo que está sucediendo en este pasaje de las Escrituras. ¿Por qué? Porque Jesús, Él llegó al mundo, pero Él llegó al mundo para traer un reino que no era terrenal. Entonces ellos estaban enfocados en el reino terrenal y en que querían ya ser libres de Roma, y no se dieron cuenta que Jesús quería traer un cambio más profundo a sus vidas. Y entonces, como Jesús no vino a salvarlos de la manera que ellos esperaban, se sintieron decepcionados en el proceso. Podemos ver en Juan 18 cuando el mismo Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no sea entregado a los judíos, pero mi reino es espiritual. Y entonces más adelante vemos cuando también le preguntan y le dicen: y entonces tenemos que dar tributo a Roma. Él les dice: dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le estaba diciendo en ese momento? Ustedes se creen que yo vine a libertarlos de Roma, pero yo no vine a libertarlos de Roma. Yo vine a que ustedes puedan entender que no importa la situación que estamos viviendo terrenal, le vamos a dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Su vida, su corazón. Y en esta mañana Dios te está diciendo que es necesario que entiendas que no, quizás Él no cambia tu circunstancia. ¿Por qué? Porque su voluntad es soberana y a lo mejor no entendemos las circunstancias. Pero una cosa puedes estar seguro: que tú, no importa lo que tengas que rendir en este mundo, una cosa tienes que hacer, y es que a Dios le tienes que dar lo que es de Dios. Y eso significa que tu vida, tu corazón, tu mente, tu adoración, no importando las circunstancias que puedas estar pasando, debes rendirla al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas personas querían un Mesías a su medida, a su conveniencia, de acuerdo a sus expectativas personales. ¿Cuántos de nosotros somos así? Nos acercamos a Dios con mentalidades o con ideas de qué es lo que Él debe hacer en nuestra vida. Y luego nos decepcionamos, nos desilusionamos cuando nos damos cuenta que Él no es un muñequito en el que tú le pides y que tú lo pones como quieres que esté. Que Él hace su voluntad, no importando que sea lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque su voluntad es mejor que la tuya. Dice la palabra del Señor en Isaías 55: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. O sea, que hay ocasiones en que nosotros tenemos una mentalidad de lo que Dios debe hacer en nosotros y nos desesperamos, nos decepcionamos. ¿Por qué? Porque no es como nosotros queremos. Pero no entendemos que, como dice su palabra, nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Pero el verso más adelante dice: como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué significa esto? Que aunque no sea como tú quieras, que aunque no sea como tú esperabas, su voluntad es perfecta. Su propósito es perfecto. Y aunque quizás en nuestra mente finita no podemos entenderlo, tenemos que confiar en lo que nos muestra su palabra. Vemos entonces que ellos se decepcionan. Están decepcionados. ¿Cuántos de nosotros nos sucede lo mismo? Nos decepcionamos porque Dios no cumple nuestras expectativas, porque no hace las cosas como nosotros queremos. Y entonces nos convertimos como estas personas.
¿Y cómo que nos convertimos como estas personas? Porque tú dirás, no, yo jamás en la vida diría crucifíquenlo. Pero no nos damos cuenta que en ocasiones, cuando nos decepcionamos o esperamos que Dios haga las cosas de una manera y Dios las hace de otra, nosotros a veces renegamos, dudamos de nuestra fe. En ocasiones hasta hacemos berrinches con Dios. Porque es que tú no lo hiciste como yo lo quería. O ¿por qué estás haciéndolo con otra persona y conmigo no? O llevo tanto tiempo esperando y no veo nada. O simplemente dices, es que yo te estoy sirviendo. Yo estoy haciendo esto. Y nos enfocamos tanto en lo que nosotros hacemos como si nos mereciéramos que Dios tenga una respuesta a nuestras acciones. Y te tengo una noticia. Ya Él hizo todo lo que tenía que hacer. Porque el simple hecho de que Él fue a la cruz para darte salvación significa que Él ya cumplió con su parte. Todo lo demás es una añadidura. Es si Él quiere, si le place. No porque nosotros nos lo merecemos. Y entonces sucede que comenzamos a cuestionarnos cómo Dios obra. Y cuando comenzamos a cuestionarnos, nos convertimos como esas personas. Como esas personas que en un momento dado se decepcionaron porque Jesús no fue lo que ellos pensaban que iba a ser. Y en esta mañana Dios nos está hablando y nos está diciendo que es necesario que desarrollemos en nosotros una fe que no dependa de las circunstancias. Porque la fe que depende de las circunstancias es una fe que es temporal y débil. Lo vemos en el ejemplo de estas personas. En el momento que Jesús entraba, oh gloria a Dios, hosana en las alturas. Pero cuando ya las cosas no aparentaban como que Jesús iba a hacer lo que ellos creían que vino a hacer, entonces comenzaron a decir, ay, crucifíquenlo, porque ya no me sirve, ya no cumple con lo que yo quería. Pues ¿sabes qué? Lo probé, no me está gustando lo que Dios está haciendo, pues creo que me voy a ir atrás. Porque debe ser bajo mis condiciones. Queremos un Dios que sea condicional, bajo mis condiciones, bajo mis necesidades, bajo mis deseos. Y es necesario que entendamos que no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de lo que Él hizo en la cruz, se trata de que su amor nos salvó, nos redimió. Y estas personas, por su decepción, pasaron de decir hosana a crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque no amaban a Jesús. Ellos amaban lo que pensaban que Jesús le iba a dar. Y esto es una pregunta muy profunda. ¿Por qué amamos a Jesús? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por lo que pensamos que nos puede dar? ¿O por quién Él es en nuestra vida? Por lo que ya hizo. Si Jesús no cumple ninguna de tus peticiones, si nada de lo que pides lo ves, si en el proceso terminas siendo como Él, en donde comienzas a ser el señalado, en donde comienzas a ser el rechazado, en donde comienza a por su nombre tener que sufrir persecución, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu actitud en el proceso? En esta mañana es necesario que podamos pasar de una fe emocional a una fe de convicción, a una fe que no dependa de lo que está pasando. ¿Por qué? Por la que la fe emocional no resiste la prueba. Lo podemos encontrar en Mateo 13. Del verso 20 al 21, cuando vemos la parábola del sembrador. Dice la palabra del Señor, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Como estas personas que estaban gozosas porque Jesús venía entrando, porque era el Mesías que venía a libertarlos. Pero ¿sabe qué sucede? Dice la palabra del Señor que al momento la recibe con gozo, pero como no tiene raíz en sí, sino que es corta de duración,
Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La pregunta es, ¿cómo somos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo cristianos emocionales? ¿Nos estamos dejando sacudir por las circunstancias que se presentan? Cuando oramos y no vemos el cumplimiento de la palabra del Señor o de lo que estamos pidiendo, ¿cómo actuamos? Cuando seguimos a Jesús pero no vemos mejoría en las situaciones de la vida, ¿cómo actuamos? Cuando en ocasiones somos confrontados y nos dicen que tenemos que cambiar, que estamos haciendo las cosas mal, que hay áreas en nuestra vida que tenemos que mejorar, ¿cómo reaccionamos? ¿Nos molestamos y nos vamos corriendo? ¿O tenemos la capacidad de reconocer esas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas y decir es cierto? Morir a nuestro orgullo. Qué difícil es morir a nuestro orgullo. Porque somos fáciles en decir no, a mí que me digan las cosas. Sí, hasta que te las dicen. Porque cuando te las dicen, rápido estás a la defensiva. Y en esta mañana es necesario que entendamos que tenemos que ir más allá de las emociones. Las emociones no pueden dominar nuestra vida. Las emociones y las respuestas a lo que está sucediendo alrededor no puede dominar nuestra vida. La fe emocional se entusiasma con lo que se ve, pero cae ante lo difícil. La fe verdadera está arraigada en Cristo. Permanece firme en la prueba y no depende de la circunstancia. Dios no busca momentos de emoción. Él no busca momentos de personas que de momento estén en la iglesia adorando. Él busca una relación constante, profunda y perseverante. No se trata de llegar y adorar al Señor aquí. Se trata de qué sucede cuando salimos por las puertas de esta iglesia. ¿Cómo es mi vida cuando me tengo que enfrentar al mundo? Cuando tengo que encontrarme con el que me señala. Cuando tengo que encontrarme con alguien que no estoy de acuerdo con esa persona. Cuando tengo que demostrar que soy hijo de Dios. ¿Cómo me estoy comportando? Cuando viene la adversidad y quizás ya no tengo nada, me dio la noticia de que estoy enfermo, de que me quedé sin empleo, de que subieron los taxes, de que todas las cosas que suceden. ¿Cómo es mi reacción? ¿Acaso me molesto? ¿O acaso estoy seguro que si tengo a Dios en mi vida, tengo lo suficiente para seguir hacia adelante? Jesús busca relaciones profundas, no admiración momentánea. Lo vemos en esas personas. En un momento adoraron a Dios y luego, ¿dónde estaban? ¿Dónde quedaron? ¿Por qué? Porque ellos eran como unos fanáticos, pero no eran discípulos. Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Somos fanáticos que se acercan cuando está toda el auge, toda la gloria? ¿O somos discípulos que no importa lo que suceda, somos leales y permanecemos? En Lucas 9, verso 23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. No es fácil. Es muy fácil leerlo, pero qué difícil es vivir ese verso. Qué difícil es morir a nuestro propio yo. ¿Qué significa eso? Significa dejar atrás nuestros sueños, nuestros anhelos. En ocasiones significa dejar atrás a nuestra familia, dejar atrás a personas que amamos, con tal de obedecer a Dios, con tal de poder cumplir con su propósito en nuestra vida. Seguirle no es cómodo, no es fácil. Implica morir a nosotros, dejar nuestras expectativas propias. Significa perseverar aunque yo no lo entienda, aunque no lo comprenda, aunque yo piense que es injusto.
seguir caminando con tal de amarle. Y vemos que muchas personas no lograron poder entender esto y por lo tanto retrocedieron. En Juan 6 lo muestra. ¿Por qué? Porque cuando Jesús comenzó a compartir sus enseñanzas y comenzó a hablar sobre todas estas cosas, dice la palabra del Señor que había mucho más discípulos alrededor de él, que se llamaban discípulos, pero en mi opinión no eran discípulos. Eran aspirantes a discípulos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en un momento dado ellos empezaron a decirle a Jesús, pero ¿qué es eso que tú predicas? Eso es demasiado fuerte. Eso es muy fuerte, muy exagerado. Y Jesús les dijo, pues si no te gusta, por ahí está el camino abierto, puedes seguir caminando. Inclusive, cuando los otros discípulos se acercaron a él, en Juan 6, verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, o sea, se alejaron, se apartaron y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué significa esto? Que cuando yo soy un discípulo, yo entiendo que aunque sea fuerte, que aunque la palabra sea dura, que aunque no me guste, yo entiendo que yo no retrocedo, porque mi única esperanza, porque lo único que me llena, porque lo único que satisface mis necesidades espirituales, ¿quién? Es Cristo, es Jesús. Por lo tanto, no importando lo que me cueste, yo sé que retroceder no es una opción. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ser como esos discípulos que retrocedieron? ¿O vamos a seguir caminando con el Maestro, pidiéndole que sea Él el quien transforme nuestra vida? Porque hay una diferencia entre lo que es ser un discípulo y lo que es simplemente ser un fanático. Y podemos ver que los fanáticos admiran, los discípulos se rinden. No es lo mismo admirar a Jesús a rendirte ante Él. Cuando nosotros admiramos, nosotros decimos, ay, qué bonito, ay, qué linda la palabra, ay, qué linda la alabanza. Cuando somos discípulos, yo digo, es que lo que Él hizo cambió mi vida. Es que yo me quiero entregar por completo porque Él se entregó por mí primero en la cruz del Calvario y no importa lo que me cueste, yo quiero rendirle mi vida y yo quiero servirle a Él. La misma Biblia lo establece en Lucas 14. Dice, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Póngalo ahora en el contexto. Dice, el que no renuncie a todo lo que posee. Te pregunto, ¿estás dispuesto a renunciar a tu carro? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu casa? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu esposo? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus hijos? ¿Estás dispuesto a renunciar a ti mismo? Porque si queremos ser discípulos, tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo. Que Dios sea lo primero en nuestra vida y que lo demás sea secundario. Continuamos. Un fanático sigue a la persona mientras es popular. Lo vimos en el pasaje que leímos. Todos mientras Jesús estaba haciendo la entrada triunfal, yo me imagino, eso es lo que estaba de moda en el momento. Todos vamos a ir a recibir y a poner las mantos en el piso y a subir los ramos porque eso es lo que está ahí. Pero un discípulo sigue aunque le cueste. No es lo mismo levantar el ramo y decir Hosana en las alturas. Pero ¿y dónde estás cuando lo están crucificando? ¿Cuántos quedaron en el momento de la crucifixión? Ser discípulo significa que aunque me cueste,
Yo lo voy a entregar todo por Él. Cuando soy un fanático, yo busco bendiciones. Pero cuando soy un discípulo, yo busco ser como Él. No es lo mismo tú decir, ayúdame, bendíceme, que acercarte a Dios a pedirle cosas, a que tú acercarte a Dios a decirle, Señor, yo quiero agradarte. ¿Vieron esto? Miren la diferencia. Bendíceme, ayúdame, dame, versus yo quiero agradarte, yo quiero servirte, yo quiero obedecerte. Si usted hace un análisis morfológico, cuando usted ve la palabra ayúdame, bendíceme, termina en me, que es del pronombre mi, que soy yo. Ahora, cuando usted se acerca a Dios diciendo, yo quiero servirte, yo quiero agradarte, yo quiero obedecerte, termina con te, que viene de la raíz que es a ti. Te pregunto, ¿en dónde está tu enfoque? ¿Está en ti o está en Dios? Porque es necesario que nuestro enfoque esté en Cristo. Es necesario que sea el enfoque acercarnos a Él. Entonces vamos a examinarnos. Cuando nos acercamos a nuestro Padre en oración, ¿qué es lo que prevalece? ¿Prevalecen los pedidos materiales? ¿Prevalece las cosas que yo quiero, que anhelo? Ay, me quiero ir de viaje, quiero una casa, quiero un trabajo mejor, quiero ponerme flaquito. O le pides al Señor, Dios mío, yo quiero parecerme más a ti. Yo quiero agradarte, Señor. Yo quiero que tú me cambies, que tú me transformes. Es necesario que si nosotros queremos ser discípulos, nos enfoquemos más en aparecernos a Él que en lo que Él nos pueda dar. Un fanático escucha lo que quiere. Un discípulo escucha incluso cuando le incomoda lo que se le está hablando. El fanático dice, ay, qué bonito el mensaje. Pero sale por las puertas y bye bye. Me fui como entré. Se me olvidó. Pero el discípulo es ese que dice, esa palabra me confrontó. Yo necesito obedecer al Señor, yo quiero agradarle y yo voy a poner por obra su palabra. En Santiago, capítulo 1, verso 22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. En esta mañana declaramos que esta palabra no se va a quedar solo en nuestros oídos, sino que la vamos a poner por obra. Declaramos que el Espíritu Santo comienza a tocar nuestros corazones y que cada persona que entra por esas puertas no va a salir igual como entró. Porque le voy a decir una cosa. Usted no sabe el trabajo que cuesta estar aquí. Usted no sabe lo mucho que se sufre. Y esta casa no se edificó para que usted venga a sentarse a calentar una silla. Esta casa se edificó para que usted pueda salir aquí a hacer luz. Y en este lugar la palabra que se predica es para que las vidas sean transformadas y cambiadas. Y nosotros no vamos a permitir que eso suceda. Nosotros tenemos que ser luz. Tenemos que mostrar que somos discípulos, siendo la diferencia y permitiendo que la palabra del Señor cambie nuestras vidas. Un fanático se acerca a Jesús cuando lo necesita. Pero sabe que un discípulo vive en su presencia todos los días. Un discípulo es el que dice, mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. El fanático se acerca cuando hay crisis. Cuando las cosas no me van bien, entonces me recuerdo de Dios.
Pero el discípulo es ese que reconoce esa necesidad de buscar la presencia del Señor. Es ese que dice, es que yo no puedo vivir ni un minuto. Es ese que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Un fan cree en Jesús. Un discípulo se parece a Jesús. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 2. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. ¿Qué significa esto? Que nuestras vidas deben ser cartas abiertas y que nuestras acciones deben reflejar lo que muestra su palabra. Pero en ocasiones se nos hace tan difícil poder sacar tiempo para saber lo que dice su palabra. Pero no sabemos las series de Netflix, no sabemos las noticias, no sabemos muchas cosas. Pero qué difícil se nos hace en ocasiones poder sacar ese tiempo para poder estudiar la palabra del Señor. En esta mañana, Dios nos está haciendo un llamado a que nuestra fe sea una fe que sea constante y que sea profunda. Que podamos examinar nuestros corazones, que podamos analizar y ver si estamos siendo simples fanáticos o followers, como están en las redes, o si estamos siendo discípulos de Jesús. ¿Estamos buscando un Jesús a nuestra medida, a nuestra conveniencia, que suple nuestras necesidades? ¿Nuestra adoración depende de lo que recibimos? ¿Estamos gritando Hosana el domingo, pero luego viviendo lejos de Él el resto de la semana? Porque podemos estar cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Y esto lo compartí con la iglesia hace unos años atrás en una predicación que tenía este mismo título. Porque el que estemos aquí dentro de estas 4 paredes no significa que estamos cerca de Cristo. Podemos ver la cruz. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, había muchas personas que estaban cerca de la cruz, físicamente. Pero su corazón estaba lejos. Pero su corazón estaba renegando, no reconocían que Él era el Mesías, por lo tanto, sus vidas no eran transformadas. Podemos estar cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una actitud de permitir que Él transforme mi vida, de aceptar su sacrificio y pedirle al Espíritu Santo que siga trabajando en mí, voy a estar lejos. Porque no es lo mismo estar cerca físicamente a estar cerca de que mi corazón, mi mente, mi espíritu está alineado a lo que muestra su palabra y hacer su voluntad. Y que tengo un corazón que está dispuesto a poder ser transformado. Jesús merece que le amemos por quién es Él y no por lo que nos puede dar. Que no importa si Él no nos sana, si Él no abre las puertas que nosotros queremos, si Él no responde a nuestras peticiones, podamos entender que lo que Él hizo con nosotros ya es suficiente. Y estaba compartiendo al grupo de la mañana que en esta semana tuve la oportunidad de poder ver una película donde mostraba la vida de Jesús. Y me llamó la atención una parte muy interesante, porque muestra una tradición judía en donde cuando ellos celebran la Pascua, se sientan a la mesa y comienzan a cantar, a recitar un canto que se llama Dayenu. Y Dayenu significa nos habría bastado o hubiera sido suficiente en hebreo. Y este cántico, que es muy antiguo y se canta durante la Pascua judía, recuerda todo lo que hizo Dios por el pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto. Y después de cada bendición o milagro, ellos repiten la frase Dayenu, que significa
con eso nos hubiera bastado. Por ejemplo, ellos dicen, si solo nos hubiera sacado de Egipto, Dayenú. Si solo hubiera dividido el mar rojo, Dayenú, o no hubiera sido suficiente. Si solo nos hubiera dado el maná, Dayenú, hubiera sido suficiente. Si solo nos hubiera dado el Shabbat, Dayenú, hubiera sido suficiente. O sea que cada frase es un reconocimiento de que cada acto de Dios por sí solo ya es más de lo que nosotros merecemos. ¿Qué te estoy queriendo decir en esta mañana? Que es necesario que nosotros entendamos que su sacrificio en la cruz, que el haberse entregado por ti cuando nadie te vio, cuando nadie te amó, cuando no tenías la capacidad de justificarte. ¿Por qué? Porque dice la palabra que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos. Y en ese momento donde no tenías oportunidad, Él se entregó para darte salvación. Y en ocasiones como seguidores, nos enfocamos tanto en lo que no tenemos, que desvaloramos lo que Él ya nos ha entregado. Y en esta mañana Dios nos está diciendo que tenemos que ser agradecidos y valorar su sacrificio. Que ya basta de que te enfoques en lo que está a tu alrededor y te olvides de quién está contigo. Que ya basta de que cada vez que hay un problema, una circunstancia, reniegues de Él, dudes de Él. Es necesario que nosotros podamos ser como esa canción. Que podamos decir, hubiera sido suficiente. Si tan solo te entregaste en la cruz del Calvario para librarme de mis pecados, para darme la oportunidad de ir a donde el Padre y presentarme, para tener acceso directo, para poder abrir mi boca y adorar, habría sido suficiente. Su sacrificio en la cruz es suficiente. Todo lo demás es añadidura. Y tenemos que aprender a tener un corazón agradecido y a permitir que su Espíritu Santo transforme nuestra vida para que no seamos como estas personas que fueron adoradores emocionales, que se dejaron llevar por las circunstancias y luego ellos renegaron de Cristo. Y usted dirá, es que yo no he renegado de Cristo. Pero cada vez que dudamos de Él, cada vez que nos molestamos, cada vez que le cuestionamos, estamos renegando de Él. Cada vez que queremos virar atrás, estamos renegando de Él. Y es necesario que podamos desarrollar esa fe que permanece. Esa fe que no le importa lo que suceda, confía y quiere agradar al Señor. Dice la palabra en Habacuc 3, versos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo. Dice, con todo. O sea, con todas las anteriores. O sea, que te quedes sin nada, que te vaya mal. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En esta mañana, Jesús no quiere una adoración de un día. Él no quiere que cuando se vea bien bonito y la canción esté bella, usted diga, gloria a Dios, el Espíritu Santo está aquí. No, Él quiere una entrega diaria. Él quiere que nos podamos convertir en esos discípulos, no en unos seguidores temporeros que son como las olas del mar que vienen y van. No, que podamos decidir dejar la fe superficial y abrazar una fe firme.